la historiografía. Recibo con mucho placer en este aniversario 174 de la interpretación de la Bayamesa al historiador y buen amigo Aldo Daniel Naranjo. Bienvenido, gracias por estar. Y sabemos que es un hecho sobre el cual se ha escrito mucho, pero también hay quizás ciertas confusiones históricas y quisiera que usted nos aclarara hoy cuando estamos recordando a Céspedes, Castillo y Fornaris frente a la ventana de Luz Vázquez con ese gran tenor que era Carlos Pérez. Sí, la Bayamesa es uno de los sucesos culturales y artísticos más importantes que vive la ciudad en el periodo que antecede a la guerra de 1868. Forma parte de ese espíritu de los bayameses por forjar precisamente un sentimiento de cubanía, de patriotismo, de dignidad en la sociedad criolla de ese entonces. La Bayamesa se inscribe en ese proyecto de nación que precisamente estos grandes prohombres de la cultura están forjando desde esa década de 1840, porque la Bayamesa hay que mirarla como una síntesis de un proceso de creación musical que va a dar como resultado precisamente a la Bayamesa. Exacto. Desde este ángulo no sería la primera. Fornari lo dice claramente, a la semana morían algunas de ellas. Esta perduró en primer lugar por el alcance cultural y social de los protagonistas, los ha mencionado muy bien, porque en ese drama de la Bayamesa a veces se confunde a Francisco del Castillo con Lucas del Castillo, son hermanos mellizos, pero realmente el esposo de María de la Luz Vázquez es Francisco del Castillo, en aquella época también se le decía Pancho Castillo, sí. Y esto es importante, porque otro de los mitos que guarda esta cancionística es que si eran esposos o eran novios. Sí, porque era una serenata, ¿no? Todo esto parte a partir del criterio de que es una serenata, una novia. Pero en la documentación histórica consultada, y que ya ha sido divulgada, aparece que María de la Luz tenía ya 4 hijos antes de cantarse esta pieza emblemática de la cultura cubana. Y justamente con Pancho. La primera es Lucila, que ya en 1842 hay el testamento de una tía de ella donde le está legando bienes. Entonces ya hay una que nació en 1842. Después le sigue Atala, después Francisco y después José. O sea, son 4 muchachos. Pero todavía más. Si cogemos el libro Bayamo de José Maceo Verdesia, dice que Adriana del Castillo tenía 17 años en 1868. Cuando tú echas el reloj hacia atrás, entonces Adriana nació en 1851. Justamente en el año de la canción. Precisamente en el año de la canción. Hay estudios que todavía cuestionan la fecha exacta de la canción, porque Fornari no da fecha. Fornari sencillamente dice por el año 1851. Lo aproxima, ¿no? De ahí el error que en la primera edición del libro Bayamo de 1936, el historiador José Maceo Verdesia la colocara en 1848. Al encontrar este dato de Fornari, la lleva un poco más adelante. Sí. Pero realmente esta época, dada la situación de la quema de la ciudad, la desaparición de una documentación importante, arroja que es muy difícil determinar efectivamente la fecha exacta de la Bayamesa. Por tanto, tenemos que seguir jugando con esto del 27 de marzo de 1851. Los otros sucesos tienen que ver con el destino de cada uno de estos protagonistas. En primer lugar, Carlos Manuel de Céspedes llega a ser el padre de la patria. Exacto. José Fornari crea un movimiento artístico a nivel nacional conocido como el siboneyismo, que le da un nivel a Bayamo tremendo en la literatura cubana. En el caso de Francisco del Castillo se ha escrito que murió en 1867, otro que murió en España, cuando realmente en 1862 ya Luz es viuda de este esposo y no se casó más. O sea que ya estaba muerto antes de 1862, evidentemente muerto aquí precisamente por la tuberculosis en Bayamo para ese año de 1861 o 1862. De manera que sí, que la Bayamesa sigue siendo ese arcano que nos acerca a un espacio cultural que con sus enigmas nos impacta y que gracias precisamente a su fuerza sentimental de convicciones se convierte ya no solamente en la canción de los enamorados de Bayamo, sino en la canción de los enamorados del mundo. Y lo importante de todo eso, para cerrar el tema, Aldo, es que se logró el objetivo
porque si después siguieron como matrimonio, pues sabemos que había cierta desaveniencia entre ellos, y por eso es que del Castillo le pide a Céspedes y a Fornaris que le hiciera la letra y la música para esta composición. Muchísimas gracias, Aldo. Es un tema muy amplio que no nos da tiempo a tratarlo en toda su profundidad, pero sí rendirle honores a esos grandes de la cultura y de la historia bayamesa que nos han también enaltecido a nivel nacional e internacional. Vamos entonces a la pausa, seguimos recordando a la bayamesa en este aniversario 174, pero por la propia jornada que se genera a propósito, estaremos conversando después de la pausa con representantes de Cultura y de la Casa 20 de Octubre. Jornada de la Cultura Bayamesa en defensa de nuestras tradiciones más genuinas. Del 25 al 27 de marzo en la capital granmense, un evento para evocar la idiosincrasia de la ciudad monumento en el espíritu de sus pobladores. Una oportunidad para redescubrir nuestras esencias. 40ª edición de la Jornada de la Cultura Bayamesa. Por siempre